Buenos días, mi nombre es Isabel Rizan y os doy la bienvenida a la bibliotecaria de Miskatonic. Buenos días, ratoncillos y ratoncillas, bienvenidos a este canal. Antes que nada, como siempre, muchísimas gracias un día más a todos los que habéis llegado nuevos, los que os habéis suscrito, a todos los que estáis ahí desde el primer día, a los que os pasáis para visualizar el canal, a los que me dejáis vuestros likes, vuestros comentarios, muchísimas gracias. No sabéis lo importante que es esto para mí. Y bueno, también quería comentaros que, como veis, estoy haciendo algunos cambios en los vídeos. Estoy jugando un poquito con el croma, ya me habéis visto antes, pero ahora es ya lo grande. Ya lo que hago es poner paisajes detrás. Sé que no queda muy bien, sigo investigando, porque el problema es que la pared de atrás es muy oscura, a veces se me confunde con el pelo, con lo cual me hace cosas raras. Pero creo que es muchísimo más dinámico, creo que os puede entretener el cambio de paisaje detrás, que además intento que sea lo más parecido posible a la lectura, que tenga algo que ver con la lectura que estoy presentando. Nos vamos ya con el autor que traigo hoy. A ver, traigo hoy a Robin Hood. No sé absolutamente nada de él, no sé ni cómo es su rostro, no encuentro datos sobre él, ninguno, no sé ni cuándo nació. Lo único que sé es que es criminólogo y que ha escrito distintos libros sobre grandes crímenes que han aparecido en los tabloides, en la prensa amarilla, que han sido famosos porque suelen ser asesinos en serie o bien por lo escabroso del crimen. Entonces ha escrito, pues, como la novela que traigo hoy, Jack el Destripador, o Drácula, o El Estrangulador de Boston, que tiene mucho que ver con Jack el Destripador, creo recordar según lo que he leído. Entonces ha escrito, pues, sobre grandes crímenes de la historia de todo el mundo, desde Inglaterra hasta Nueva Zelanda. Es muy curioso este hombre, cómo se interesa por estos casos. Y sin más, nos vamos ya a la obra. Traigo a Jack el Destripador, tengo aquí el libro, ¿de acuerdo? Pero como siempre, como el croma no está muy bien, pues lo voy a poner por aquí, o por aquí, no lo sé por dónde saldrá. Creo que la presentación es un poco absurda, todos sabemos quién es Jack el Destripador, fue un asesino en serie del que no se sabe la identidad, y que ha dado mucho juego precisamente por esto. Se ha jugado mucho con este personaje precisamente porque no se sabe quién fue. Y bueno, pues sus crímenes se cometieron en 1888. Puso en jaque a la policía británica de la época y cometió unos 6 asesinatos, aunque siempre se le han achacado más, fueron únicamente 6 asesinatos. Bueno, únicamente... Y ya con uno sobra. Entonces esta es la historia que traigo, los asesinatos de Jack el Destripador. Pues este libro lo adquirí de segunda mano, pensaba que era novela, aunque en las letritas pone bien claro que es un documentado estudio de los posibles motivos e identidad de este legendario asesino. Lo dice claramente, pero yo no sé por qué. No leí la letra pequeña y por detrás no tiene ninguna sinopsis, como con los contratos. Siempre hay que leer la letra pequeña. Entonces yo pensaba que era una novela. Cuando lo he abierto, pues me he dado cuenta que es un estudio. Es un estudio muy detallado de lo que ocurrió en esos años. Se me ha hecho un tanto pesado, sobre todo los últimos capítulos se me han hecho los 2 últimos capítulos un tanto repetitivos, y llegó un momento en que yo no sabía si iba a continuar con la lectura, si la iba a dejar, si la iba a donar una vez que la terminara de leer.
no tenía muy claro lo que iba a hacer al final, decidí continuar leyendo y bueno, pues debo decir que aunque la impresión es la que es muy pesado, porque ya digo, no es novela, es un estudio, sí es verdad que me ha enseñado muchas cosas, entre ellas algunos ritos judíos, sobre cómo deben preparar la comida. Es algo muy curioso que yo no tenía ni idea, soy una inculta en muchas cosas, en esto por supuesto no soy una excepción. Y entonces pues fijaros que yo no sabía en qué consistía la comida kosher, sabía que era un tipo de preparación que tienen que estar, la comida tiene que estar bendecida, pero no sabía los rituales que se llevan a cabo, por ejemplo, para matar a un animal. Aquí me lo explica y la verdad es que lo agradezco mucho porque es algo que voy a poner en práctica también en mi trabajo si en algún momento sale la conversación o incluso para mi propio beneficio, para mi propia cultura. Así que es una cosa que agradecí mucho. ¿Qué más me enseña? Me enseñó datos muy curiosos sobre la época victoriana. No te habla de la vida en sí, como lo llevaban estas personas, como se vivía entonces, te habla de cómo eran los barrios más humildes, pero tampoco entra mucho en el tema, pero sí es verdad que te da datos sobre algunas supersticiones de la época. Por ejemplo, me encantó, que eso era un dato que no conocía, que se pensaba que cuando una persona moría, se quedaba en los ojos reflejados lo último que había visto. Entonces, en este caso, en el caso de las víctimas de Jack el Destripador, hubo fotógrafos que intentaron fotografiar, si podían, las pupilas de las víctimas, pensando que había quedado allí prendida la imagen de Jack el Destripador. Muy curioso este tema, que no tenía ni idea. Otra cosa que me ha gustado mucho, pues que me ha enseñado una creencia, es sobre la creencia de una, digamos, de una secta, se llama Listis, que lo que creen que solamente hay un camino hacia Dios, que es a través del pecado. Solamente cuando se peca se puede arrepentir el pecador y por lo tanto llegar a Dios. Es muy rebuscado. Se supone que la salvación solo es posible para el pecador que se arrepiente, entonces solamente mediante el arrepentimiento se puede llegar a salvar el alma, con lo cual estas creyentes pues cometen delitos. Lo cual me lleva a pensar, me lleva a reafirmarme en cómo el ser humano es capaz de tergiversar ciertas ideas, sobre todo religiosas, filosóficas y políticas, para hacer lo que le dé la gana y la tergiversa de tal forma que sirva para sus proyectos, para lo que le interesa, arrasando con lo que sea. De hecho, lo encontramos así. Por ejemplo, el carpe diem. Mucha gente hoy en día utiliza el carpe diem como vive el momento, pero vive el momento de que no te pierdas, te subas a todos los trenes y arrases con lo que puedas, sin tener en mente consecuencias alguna de tus actos, y que si tienes que hacer daño, haz daño. Sobre todo esto lo utilizan mucho los infieles o las infieles, ¿no? Decir, no, es que yo vivo al día, carpe diem, pues entonces no tengas pareja. Vive al día pero no tengas pareja, cuando el carpe diem es solamente un ejemplo. Ese carpe diem que se ha tergiversado tanto, el carpe diem, que por cierto llevo un anillo que ya no se ve con el carpe diem. Esto fue un regalo de alguien para que cada vez que lo mirara me recordara el verdadero significado del carpe diem. No vivas en el futuro, vive el presente, pero es vivir el presente en el sentido de que no te agobies por lo que va a venir en el futuro, porque a lo mejor viene, a lo mejor no viene. Lo que tienes que hacer es vivir ahora y no agobiarte. Ese es el verdadero sentido del carpe diem. Vive el ahora y no te agobies por el mañana. Lo que pasa que, al igual que los listis estos, pues también se tergiversó el significado de carpe diem. La historia que presento, el libro que traigo, es una autopsia, nunca mejor dicho,
de los asesinatos que llevó a cabo Jack el Destripador. Se basa tanto en hechos consistentes como en las supuestas cartas que mandó Jack, como en lo que los testigos dijeron y también en las suposiciones que se hicieron, y él mismo las va diseccionando para hacernos entender si realmente eran sospechas que podían tener una base cierta, si hacían aguas o si era posible. Pero todo bien documentado y sobre todo muy bien analizado. Asimismo, nos deja también un reflejo de lo que significaba ser mujer en aquella época. Ser mujer, separarte o enviudar, porque entonces ya solamente te quedaba un camino. Si no tenías buenos amigos o si no tenías quien te echara una mano, te quedaba solamente un camino, que era el camino de la prostitución, para ganarte la vida. ¿Qué es lo que, aparte de todas las enseñanzas que me deja este libro, lo que más me ha apasionado? Pues todas las teorías que había alrededor de Jack el Destripador. ¿Quién fue Jack? ¿Fue un médico? ¿Fue una comadrona? ¿Fue un marinero? ¿Fue un carnicero? ¿Fue un shochet, que es la persona judía, el hombre judío que se encarga de matar a los animales como tenía que matarlos? Por cierto, muy duras las penas, por lo menos en aquella época, si no se mataba bien al animal. Cuidado, porque es que se enfrentaban incluso a penas de muerte. Es súper curioso. Entonces, para quien os lo estéis preguntando, ¿me quedo con el libro? ¿Lo voy a donar? Al final, ¿qué voy a hacer con el libro? Me lo quedo. Se queda en mi librería para echar mano en caso de que se me olvide algo y tenga que recordarlo. Y no hablo de los crímenes precisamente, hablo sobre todo de todas estas enseñanzas sobre la comida kosher, sobre la secta esta que acepta el pecado para redimirse, y por las supersticiones de la época victoriana, que me han parecido muy curiosas. Hay muy pocas, es la que he contado, pero me parece muy curiosa. Lo recomiendo si os gusta muchísimo el tema, si os apasiona el tema de Jack el Destripador, si os apasionan los crímenes y poco más, porque si no os importa leer algo que realmente es muy denso el libro. A pesar de que es finito, de que no llega, no llega a 200 páginas, pero también la letra es muy pequeña. Entonces, si os apasiona el tema, sí, si no, pues es bastante prescindible. Pero ya digo, hay cosas que me agradan y me lo quedo. Ratoncillos, esta es mi recomendación. Si os ha gustado el vídeo, por favor, no os olvidéis, un like, que son muy importantes, recomendadme, compartid el vídeo si podéis, si queréis, si tenéis ganas, dadle a la campanita para que os avise de todos los vídeos que yo voy subiendo. Suscribíos, que es gratis, no perdéis nada. Nos vemos el lunes. Pasad un feliz fin de semana, sed muy felices y leed todo lo que podáis.